Buenas tardes, yo soy Juan Daniel Pineda Díaz de la carrera Ingeniería Mecánica y en esta tarde les voy a hablar sobre la selección de lubricantes pero mediante normas SAI. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a seleccionar un lubricante pero específicamente para motor a altas o bajas temperaturas. Y también cabe señalar que es muy necesario que cuando se esté utilizando un motor o un equipo es recomendable eh, leer los manuales o ya vienen estandarizados. Muchas veces ya vienen estandarizados y no te tienes que quebrar la cabeza en seleccionar un lubricante o meterle algo que lo va a afectar, ¿no? Y también es importante tener en cuenta la calidad, o sea, puede tener las mismas especificaciones y puede cumplir con las mismas normatividades, pero hay unos con más calidad que otros. En la clase anterior hablábamos de calidad y, o sea, pueden cumplir con las normas establecidas para su venta en el mercado, pero la calidad es muy diferente. Sus propiedades son más, en algunos y otros sus propiedades son mejores, eh, y por eso el precio, ahí es donde entra el precio de las cosas y el dicho de que pues lo barato sale caro, ¿no? Existen varias escalas que se... aparte de tener una clasificación dentro de las normas SAI que son utilizadas para motores, como ya lo habíamos mencionado, a temperaturas altas y bajas, hay una clasificación que es una clasificación internacional y la vi en unas tablas. Esto me llamó la atención porque dentro de esas tablas aparece la norma SAI. Esta clasificación tiene siglas ACEA, creada en 1990. La Asociación de Constructores, las siglas significan Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Todo tiene que ver con automóviles. Se basan en ensayos de laboratorio y reflejan los requerimientos del lubricante. En características pues tiene bastantes, pero la que me interesó fue la de aceites para motores, gasolina y diéseles muy estables para mantener el grado SAID durante largos intervalos de cambio de aceite y para ser más usados en cualquier época del año. Mantienen sus propiedades bajo condiciones severas. También esto nos lleva a tener dos tipos de aceite, los monogrado y los multigrado. Los primeros mantienen su viscosidad en unas condiciones limitadas de temperatura ambiente. Y allí es donde entra la norma SAI. Para esto la norma SAI establece unos grados de viscosidad. Los grados tienen una W. Del inglés invierno. Tienen un buen comportamiento a bajas temperaturas. Cuando menos es el número, mayor es la fluidez del aceite a baja temperatura. O en el momento del arranque, por ejemplo, un 0W será muy fluido en frío, el 25W lo será menos. Como podemos ver, existen infinidades de tipos de aceites, pero es importantísimo que en el momento que se va a utilizar el equipo, se lea existen manuales, existen, no sé, reglas que, que marcan que marcan o sea, el tipo de aceite que se va a utilizar, y nosotros como ingenieros mecánicos tenemos que saber a qué temperatura va a trabajar el motor, o en este caso son motores automotrices. A continuación le voy a dar unos ejemplos que tienen las características de las normas SAI. Por ejemplo, el aceite multigrado. Dice que este lubricante tiene como base un aceite de gradación SAI-W. Posteriormente se añaden mejoradores de la viscosidad. De esta manera se consigue un buen comportamiento en frío
y el aumentar la temperatura trabaja como una aceite. Y como conclusión tenemos que existen muchísimos lubricantes que cumplen con las normas ISO y con las normas AI. Existen infinidades y podremos estar dando datos y datos de diferentes lubricantes para diferentes temperaturas, diferentes utilizaciones, pero ciertamente ya depende de nosotros qué tipo de lubricante, y ya metiendo al tema la calidad. Nosotros podemos utilizar en el trabajo, por ejemplo, como ingenieros nos preguntan qué tipo de aceite metemos, porque hay aceites que cumplen con las normas, o por ejemplo un motor debe trabajar a cierta temperatura y tienes dos aceites que cumplen con esas especificaciones, entonces hay uno más barato y uno más caro, pero tú no, a lo mejor no piensas en cuál te puede servir mejor, sino piensas en la economía de la empresa, y muchas veces favoreces a la empresa metiéndole un mejor aceite, un mejor lubricante, eh, que, que ahorrando, ¿no? Porque eh, las especificaciones son las mismas, pero las propiedades de algunos y otros son más fuertes. Entonces, eso yo lo tomo como conclusión. Eso, muy aparte de las normas y datos que nos dan o que se nos dan, ya eso ya depende.